Bienvenidos al Librero Geek. El día de hoy vamos a ver estas grapas en edición Televisa de Smash de Difamación Asesina, donde vamos a ver la continuación de la historia que hasta entonces se venía dando por Dan Slott, que en este caso no está escrita por él, pero continúa con, por ejemplo, la historia que hemos visto en Nuevas Maneras de Morir. Aquí tenemos la parte número 1, que fue el número 37 de estas ediciones de Televisa que salieron aquí en México a un precio de 29 pesos. Por lo menos este número 1 está en el precio de 29 pesos. Nos hablan sobre revelaciones. Aquí tenemos amenaza. Y por ahí un romance que cambiaría todo. Por la contraportada, en aquel entonces teníamos publicidad. A Spider-Man lo están siguiendo por supuestos asesinatos, ¿no? Porque siempre que hay varios asesinatos y estas personas que han fallecido, aparece un rastreador arácnido. Entonces, pues, todo indica que es Spider-Man. Y siguiendo con esta situación, pues Spider-Man sigue siendo el único, básicamente, digamos, acusado de estas situaciones. Mientras él al mismo tiempo pues trata de seguir ayudando a la gente. El dibujo no es tan dinámico, tan bueno como en Nuevas Maneras de Morir. Pero pues digo, tampoco es malo, ¿no? Es John Romita con estas tintas como oscuras que ya también hemos visto en Kick-Ass y también en nuevas formas de ver. Pero aquí tenemos a Carly Cooper que poco a poco viene teniendo un poquito más de protagonismo en la historia. Sigue investigando porque ella quiere llegar a fondo quién es el responsable de estos asesinatos. Y por otro lado pues, tenemos a Peter que está gravemente herido por las peleas contra Amenaza, al punto de que se llega a tener ilusiones de que es Harry. Por otro lado tenemos a Harry, que está con su novia Lily y que le llega a proponer matrimonio, pero pues es rechazado. En una de esas ocasiones, Carly llega a buscar a Peter, casualmente cuando él entró como Spider-Man, pero no es... Peter se esconde. Sin embargo, algo que no esperaba es que en el cuarto de su roomie, de este policía, encuentra una bolsa con rastreadores arácnidos. Después llega el roomie y entonces hay una situación, digamos, delicada, porque precisamente hay un problema de que ve que hay otros policías que están coludidos para poner rastreadores a los asesinados. Básicamente para dejar a un lado a Spider-Man. Y esto todavía se hace en vísperas de las elecciones del alcalde de Nueva York, donde el padre de Lily es uno de los candidatos. En la parte final de este cómic doble, tenemos que Amenaza lo derrota a Spider-Man, pero al llegar la policía se huye y Spider-Man es acorralado, ¿no? Es atrapado por la policía. Y el cliffhanger que tenemos es que descubrimos que Amenaza es Lily, la novia de Harry. No tenemos lo que tenemos en la parte final, pues es el siguiente cómic que viene adelante de Spider-Man y algunos otros que se estaban publicando en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, aquí dicen los que están en diciembre, que serían durante el mismo mes, y en enero, que sería el siguiente cómic de esta serie. Información Asesina, el número 2, es el número 38 de la presentación de esta serie de México. Esta es la portada a un precio de 29 pesos. Tenemos Amenaza Descubierta. Y en la parte de atrás tenemos la misma contraportada anterior, ¿no? Con los mismos tonos en venta. Aquí, por ejemplo, ya nos mostraban que empezaba Reino Oscuro. Y bueno, comenzamos donde lo habíamos dejado. Donde descubrimos que Lily era Amenaza. Y esto que no está dibujado en este caso por John Romita, sino por Barry Kitson, nos da precisamente este preámbulo de cómo Lily obtuvo estos poderes de amenaza. Y nos llega a este punto donde la descubren, donde digamos que no le importa, no le interesa que la haya descubierto, y al mismo tiempo pues le enseña cómo lo descubrió, ¿no? Que descubrió una de las guaridas de su papá. Y si recuerdan, en la parte de Nuevas Maneras de Morir, donde veíamos que Lily besaba a Peter cuando no estaba Harry, lo había hecho porque, digamos, de todo el desastre que se había hecho en esa habitación, solo había quedado un libro parado y Peter lo iba a tomar. Si Peter tomaba ese libro, entonces iba a abrir la compuerta hacia el laboratorio de Norman.
Y ahí nos dicen precisamente que por un accidente fue que obtuvo eso. Y el plan es básicamente ayudar a que su papá sea el alcalde. Ya ese digamos que es un tie-in, regresando a lo que es Amazing Spider-Man. Ya otra vez John Romita toma los lápices. Y gracias a tenemos la aparición de Mark Murdock, que le ayuda a Spider-Man para que no sea desenmascarado y que sea, digamos, absuelto. Bueno, no absuelto, pero tener tiempo para poder justificarse. Después lo llevan a Spider-Man a la isla Rikers. Por ahí Murdock le pasa a uno de esos lanzatelarañas, porque lo va a necesitar durante la noche, ¿no? Por ahí supieron que iba a haber algunos problemas, iban a tratar de matar a alguien, entonces Spider-Man tenía que ayudar, ¿no? Hasta aquí nos deja este cómic, y nuevamente pues al ser grapas no tenemos extras, simplemente los cómics que estaban saliendo en ese momento y el siguiente de esta serie. La parte 3 de Difamación Asesina, el número 39 de Spider-Man, a un precio de $29, ¿no? Esta es la portada. Aquí por lo menos vemos, por ejemplo, lo que les mencionaba, que todavía decíamos que era un asesino serial Spider-Man. Y en la contraportada ya no tenemos la venta de tonos, y más bien tenemos publicidad del God of War número 3, ¿no? De venta en Blockbuster en aquel entonces, para PlayStation 3. Entonces, nos quedamos con Spider-Man en la isla Rikers, tratando, bueno, de salvarse y salvar al policía, ¿no? Que de alguna manera había sido, iba a ser como el conejillo de Indias, porque resulta ser que toda la parte de los homicidios y que culparan a Spider-Man era una red de corrupción que los mismos policías habían hecho. Entonces lo iban a entregar para que no hubiera evidencia y quedara hasta ahí. Sin embargo, también el problema es que están a unas cuantas horas de las elecciones para ser alcalde. Spider-Man salva al policía, salen de la isla, salen de la cárcel. Y por el otro lado, también los policías estaban buscando a Carly Cooper, que ya había encontrado, bueno, sabía toda la situación, pero había ido con los Hollister y ya no había manera de atraparla sin que se viera sospechoso. En algún momento, pues otra vez aparece Amenaza a pelear contra Spider-Man, porque no estaba interrumpiendo todas las situaciones que ella quería realizar. Y que en el momento que casi vence al trepamuros, aparece Harry, ¿no? Harry al saber del peligro que está ocasionando Amenaza, vuelve a tomar algunas de sus herramientas y ataca. Le demanda, digamos, una especie de antídoto, y ante las cámaras todos se dan cuenta que Amenaza era Lily Hollister, hija del candidato a alcalde. Esto pues le afecta mucho. Y digamos, a pesar de toda la situación de que los otros policías querían quitar toda la evidencia, pues quedan al descubierto. Y por el otro lado, Hollister gana la votación, pero renuncia debido a descubrir que todas las situaciones en contra de él venían a partir de su hija. Lily es arrestada. Tiempo después, el que llega para hablar de ciertas situaciones va a ser Norman Osborn, porque tiene un plan con Lily Hollister, hasta diciendo bienvenido a la familia, ¿no? Así acaba esta saga de Amenaza, por lo menos hasta este momento. Y por ahí, digamos, tenemos una historia nueva, una historia ya no dibujada por John Romita, sobre Spot, ¿no? Sobre este personaje, que es una historia entretenida. El dibujo está bastante bien. Es una historia bastante entretenida, un poquito de violencia, lo podemos ver en lo que ya de repente no vemos en estos días. Aquí ya presentábamos un Peter un poquito más maduro, con circunstancias igual, entonces también aparecían este tipo de acciones en el cómic. Y una de las cosas que me divierte más es que en cierto momento habla sobre la película de Batman de aquellos tiempos, porque tenemos una viñeta: soy el araña, la noche es mía, tu peor pesadilla se hizo realidad de historia. Básicamente eso, aquí nos están diciendo que está forzando la voz, y el mismo Spider-Man dice, ¿cómo es posible que lo haya hecho durante toda la película? Eso no tiene más esta historia. Digamos que hasta que acaba esta serie infame de Difamación Asesina.
donde ya Spider-Man queda absuelto de todos estos asesinatos. Continúa una historia con los Cuatro Fantásticos, que digamos aquí lo chistoso es cuando regresa con los Cuatro Fantásticos, pasaron 6 meses y ya tenemos un alcance, y es el que menos esperaba Peter, ¿no? JJ Jameson. No es la mejor historia, es entretenida, no es como lo primero que buscarás, pero por lo menos para cerrar algunos ciclos, algunos cabos sueltos de las otras historias anteriores, como como que Spider-Man era un asesino, quién era Amenaza, y este tipo de cosas. Está bien, está entretenida. En su momento yo la adquirí cuando ya había pasado Superior Spider-Man, y tuve la chance de poderlo conseguir, ¿no? Casualmente lo estaban vendiendo por ahí, y fue mi primer acercamiento a las historias de Dan Slott. Me atrajo, empecé a buscar más y encontré historias mucho mejores. Tengo mi regreso como tal a Spider-Man, a volver a leer, a comprar cómics con esta historia de difamación asesina. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan, en sus comentarios si ustedes adquirieron esta historia, qué piensan de ella. Y nos vemos en la próxima.